Después de que el aeroplano rodara hasta detenerse en el prado de una granja de caballos, Edward se desató, bajó tambaleándose y besó el suelo. No voy a volver a volar mientras viva, dijo temblorosamente al tiempo que el motor se silenciaba. Levantó la mirada para ver a Henry Salmen bailando sobre el fuselaje como un niño en la mañana de Navidad. Calculó que hemos volado 400 kilómetros desde que hemos repostado, gritó. Lo hemos conseguido. Henry empezó a calcular en voz alta. A ver, ¿hasta dónde se puede llegar desde París con 400 kilómetros de recorrido? Creo que a Londres, dijo sombríamente Sedgwick, pensando en su hogar al tiempo que recogía su maletín de médico. Ahora que sé a ciencia cierta que mi Leroy puede recorrer esa distancia, volaré a Londres y pediré a la prensa que me reciba allí para documentar que seré el primer hombre que cruza el Canal de la Mancha y vuela desde Londres a París. Seré tres Fameux. He de darme prisa para ir a la ciudad y comprar mucho petróleo. Por cierto, ¿cómo diablos voy a traerlo hasta aquí? Muchas gracias por todo, Henry, dijo Sedgwick, forzando una sonrisa. Bon chance, Mom Emmy. Henry besó a Sedgwick en ambas mejillas y le estrechó la mano. Sedgwick se quedó mirando a Henry, que corría hacia el camino. Sabía que bien podría ser la última vez que viera el rostro alegre de su amigo. No se le ocurrieron palabras más elocuentes, así que se conformó con una despedida simple y gritó mientras le decía adiós con la mano. Adiós, viejo amigo. Sedgwick se volvió hacia el lado contrario y miró su reloj de bolsillo. Apenas le quedaba tiempo para regresar a su habitación, recoger su arsenal y dar media vuelta para dirigirse al teatro. Se encontraría con Bathory y sus arpías completamente armado. El sol continuaba poniéndose y Sedgwick se detuvo a mirar el color magnífico del cielo. Durante mucho tiempo no había sabido valorar ese espectáculo de la naturaleza y había vivido solo en la oscuridad. Esa noche estaba contento. De un modo u otro, por fin disfrutaría junto a Dios en su luz. Kinsey llegó temprano al Odeón para comprar su entrada y se tomó su tiempo paseando por el vestíbulo del viejo teatro. Todas las paredes estaban adornadas con bustos, medallones y retratos de actores. Se embebió de todos ellos, reconoció un gran retrato de Sarah Bernhardt montado en un marco de hojas doradas. Debajo de la foto estaba su nombre y el título La Reina de Oldeón. Kinsey se detuvo ante la fotografía de Sir Henry Irving tomada durante su producción itinerante de Hamlet. La mayoría de los críticos consideraban que Irving era el mejor actor que jamás había puesto voz a la obra de Shakespeare. La mayor parte de los actores usaban su talento para influir en las emociones del público por medio de la fuerza de sus propias emociones. Buscaban oportunidades para desgarrar las fibras sensibles de sus oyentes. En cambio, Irving enfocaba su actuación desde una perspectiva intelectual, teniendo en cuenta la intención del autor y la historia vital del personaje. Aunque ridiculizado en gran medida por otros actores, la nueva perspectiva de Irving cautivó a los espectadores. En general, la prensa decía lo mismo de Bazarabab. Un crítico incluso se había atrevido a afirmar que Bazarabab había heredado de Sir Henry Irving el centro de mejor actor del mundo. Kinsey se dio cuenta de que todavía sostenía el sobre que había preparado cuidadosamente. Había comprado papel de escribir fino y pagó unos pocos francos a un artista para que decorara el sobre con máscaras de teatro de color rojo sangre, con fina caligrafía, un arte que había aprendido de su madre. Kinsey escribió en el sobre para Bazarabab de Kinsey Harker. Después de ver el pandemonio de rendidos admiradores la noche anterior, Kinsey necesitaba que su sobre destacara del resto de las incontables cartas de admiración que sin duda recibiría Bazarabab. Esperaba que pareciera importante y rezaba por no haberse pasado. Kinsey vio a un hombre bajo, anciano y uniformado que llevaba una gran cantidad de llaves en una mano y una antorcha en la otra. Debía de ser el jefe de los acomodadores. Disculpe, dijo, extendiendo el sobre hacia él. ¿Puedo pedirle que entregue esto en los camerinos en mi nombre? El jefe de los acomodadores leyó el nombre en el sobre.
Negó con la cabeza y simplemente respondió no. Kisei trató de pensar a toda velocidad. Muy bien, debo hablar con Monsieur Antonier de inmediato. André Antonier no se le puede molestar. Creo que el director del teatro querrá saber por qué Basaraba no va a actuar esta noche. El jefe de los acomodadores estudió a Kinsey. ¿De qué está hablando? Monsieur Basarabad está esperando esta carta. Está sumamente ansioso. Temo que esté demasiado consternado para actuar si no recibe. Muy bien, le interrumpió el jefe de los acomodadores, tendiendo la mano. Se la llevaré. Merci. Cuando Kinsey le dio el sobre, la mano del jefe de los acomodadores permaneció extendida hasta que el joven le dio algo de dinero. El hombre se retiró. La mentira le había venido a la mente con suma facilidad. Kinsey se volvió para ver que los espectadores ricos y cultivados, vestidos con sus mejores galas, habían empezado a llenar el opulento teatro. Sabía que la mayoría de ellos estaban allí para dejarse ver más que para disfrutar de la obra. Muchos compartían el punto de vista de su padre de que los actores eran vagabundos y paganos, hipócritas. Su padre era el peor de ellos. Parecía haber olvidado que era el hijo de un zapatero, un simple empleado, lo bastante afortunado para heredar el buffet a la muerte de su propietario, el señor Hawkins, el socio principal. El señor Renfield, que había estado destinado a heredar la firma, se había suicidado en un manicomio. Kinsey sintió frío, de repente, como si la temperatura de la sala hubiera bajado significativamente. Miró a su alrededor preguntándose de dónde podría haber salido semejante ráfaga de frío, cuando una imagen asombrosa captó su interés. Una mujer más alta de todas las demás había entrado en el vestíbulo. El gentío a su alrededor le lanzó miradas de desaprobación. Iba vestida como un hombre, con un smoking perfectamente entallado. Elizabeth Bathory apenas podía creer que ese fuera el teatro de Odeón. Apoyó la mano en una columna dorada al tiempo que miraba el edificio. La última vez que había estado allí había sido el 18 de marzo de 1799, la noche del gran incendio. El teatro reconstruido parecía más pequeño. Miró la pintura del techo, que estaba iluminada desde atrás por nuevas luces eléctricas. La pintura, en un estilo propio de Miguel Ángel, representaba mujeres bailando que daban la sensación de flotar en el aire. Algunas de las mujeres iban envueltas en ropas blancas virginales, castas y angelicales, pero la mayoría de ellas iban más o menos desnudas, y aun así parecían más niñas que mujeres capaces de deseo. Por supuesto, el artista no entendía que las mujeres eran seres sexuados, con necesidades como las de los hombres. Solo un hombre temeroso de Dios describiría a una mujer con tal desdén. Los ojos de Bathory estaban fijos en la imagen de una joven doncella de cabello negro azabache que corría arrastrando despreocupadamente su vestido blanco, como si no tuviera ningún desvelo en el mundo. Bathory sabía perfectamente por su propia experiencia oscura que semejante criatura no existía. Una Elizabeth Bathory de 15 años había gritado horrorizada cuando le arrancaron violentamente su vestido de boda con pedrería. Sus ojos aterrorizados habían mirado a su agresor cuando éste le manoseó los pechos. Su nuevo marido, el conde Ferenc Nadashi, era un hombre vago, gordo y borracho, que le llevaba más de 20 años. Eres mi esposa, y como tal tienes la obligación ante Dios de consumar este matrimonio. Bathory dijo, Nadashi arrastrando las palabras con un aliento rancio macerado en vino. La forma en que hizo énfasis en el apellido de ella confirmaba que aún se sentía ultrajado por el hecho de que se hubiera permitido a la novia mantener el apellido soltera, puesto que la familia de Elizabeth era más poderoso que la suya. Cuando ella no se movió lo bastante deprisa, él le golpeó el rostro con el dorso de la mano, con toda la fuerza de su voluminosa figura. El sello que Nadashi llevaba en la mano le cortó el labio a la joven. Esta trató de gritar, pero aquel desgraciado le tapó la boca. La joven olió a estiércol, porque Nadashi no se había preocupado de lavarse las manos después de volver del campo.
Esa había sido la primera vez que probó la sangre, y había sido la suya. En su juventud Báthory había leído infinidad de libros y poemas escritos en húngaro, latín y alemán. Las historias siempre escribían el romance como un cuento de hadas, mágico sellado con un beso. A los 15 años no sabía nada de las relaciones sexuales ni el dolor de perder la virginidad. Se suponía que tales cosas debían manejarse con suavidad y cuidado. Todas las muchachas jóvenes soñaban con el día de su boda. En cambio, para Báthory el sueño se había convertido en una pesadilla en vida de la que no podía despertarse. El suyo fue un matrimonio de conveniencia para garantizar alianzas militares y tierras. El romance no formaba parte de ello. Para que el conde Nadashi, ella no era más que una yegua cuya resistencia tenía que quebrar. Todos los orificios del cuerpo de Báthory se convirtieron en un juguete para su marido. La carne de la joven no era para él nada más que papel para rasgar y desgarrar. Después de que el gordo zopenco cayera por fin en un sueño etílico, Báthory huyó de la cámara nupcial y trató de escapar en plena noche. El castillo de Sedge, que era el regalo de boda del novio a su prometida, estaba situado en lo más profundo de los montes Cárpatos. A diferencia de la animada propiedad en la que ella había crecido en Nyírbátor, Hungría, aquel enclave pintoresco ofrecía un bucólico tapiz de pequeños campos y muros de piedras sinuosos. El castillo se alzaba entre los afloramientos recortados de las montañas heladas. Era mayo, pero a esa altitud hacía tanto frío como en invierno. Báthory estaba desnuda, expuesta, el aire gélido le aliviaba las heridas y la sangre se congelaba sobre su cuerpo. Morir congelada seguramente sería mejor que la vida con el monstruo grotesco al que la habían entregado. Pero Dios no le había mostrado misericordia ni siquiera en eso. Los sirvientes salieron corriendo del castillo y la cubrieron con mantas. Cuando se resistió, ellos la sometieron y la obligaron a volver con su señor. No había escapatoria. Báthory estaba prisionera en su propia vida. ¿Qué pasa, señora?, preguntó la mujer de blanco de cabello claro, preocupada. Su contacto sobresaltó a Báthory y la devolvió al presente. Báthory no dijo nada, pero mientras su rabia hervía, estaba cautivada por la mentira que representaba la benditamente ignorante chica de cabello negro azabache que corría en la pintura del techo. Dicen que la sangre quiere sangre, pero cada cosa a su tiempo. Mi venganza solo acaba de empezar. Ciertamente podían haber pasado casi 2 días desde que Sedgwick había tomado por última vez su medicina. Las manos le temblaban violentamente, se le estaba acabando el tiempo. Necesitaba una inyección pronto o estaría demasiado enfermo y débil para perpetrar el asalto final sobre Báthory. Se sintió agradecido al descubrir que el benefactor había dejado una invitación a su nombre en la taquilla, un asiento en la sección de la orquesta. Al parecer el benefactor había recibido el telegrama y anticipado sus necesidades. En su deteriorado estado, colarse en el teatro había resultado imposible. Lástima que a pesar del excelente asiento no disfrutaría el lujo de la obra como espectador. Estaba sudando profusamente y sintió náuseas al tambalearse hacia la puerta que se hallaba bajo el cartel Personnel du Théâtre Suellemet. Estaba cerrada. Estaba a punto de buscar otra puerta que condujera a los camerinos cuando localizó a Báthory y a las dos mujeres de blanco en la parte posterior del teatro. No estaba preparado, husmeó desde detrás de una columna romana, tratando de buscar apoyo con las manos húmedas. Vio a Báthory mirando al techo y siguió su mirada hasta la magnífica pintura de estilo renacentista. Una figura pálida captó su atención. Era más alta que las otras mujeres de la escena. Tenía unos penetrantes ojos azules que contrastaban con su melena negra. Una afrodita de cabello oscuro, el doble perfecto de Báthory. Parecía que el destino había decretado que aquel teatro fuera el marco ideal para que la inmortal encontrara su final. Lo sobresaltó un sonido de llaves. Al volverse vio que se le acercaba un hombre de baja estatura que llevaba un sobre adornado con ilustraciones rojas. El hombre parecía nervioso al abrir la puerta y entrar.
Sedgwick deslizó un pie en el hueco de la puerta antes de que ésta volviese a cerrarse, asegurándose de que nadie lo estaba observando. Entró como si tal cosa, como si estuviera en su casa. Los actores a medio vestir iban de un lado a otro. Unos hombres llevaban piedras de papel, maché al escenario, una costurera cosía un traje a un actor mientras éste realizaba ejercicios vocales. Sedgwick tenía que encontrar un lugar seguro antes de que lo descubrieran y lo echaran. ¿Qué está haciendo aquí?, dijo una voz con fuerte acento ruso. Sedgwick se volvió tan rápidamente que su visión se nubló momentáneamente. ¿Lo habían pillado? Sus ojos cansados e inyectados en sangre se centraron en el ruso, que miró al hombre pequeño con las llaves. Obviamente el jefe de los acomodadores. Sedgwick estaba a salvo, por el momento, sin querer tentar a la suerte. Se metió entre las sombras, detrás del trono del alto respaldo de atrezo. El jefe de los acomodadores levantó la mirada hacia el imponente ruso. He de entregar algo a Monsieur Basarabad, dijo. Se supone que lo está esperando. Yo se lo llevaré. El ruso cogió el sobre decorado. Se acercó a una puerta marcada con una estrella y el nombre Basarabad grabado en ella mientras el jefe de los acomodadores se escabullía por donde había venido. El ruso llamó a la puerta y deslizó el sobre por la rendija. Sedgwick, a punto de desmayarse por el síndrome de abstinencia, permaneció escondido tras el trono. Se estaba quedando rápidamente sin fuerzas. Miró hacia las vigas que soportaban una variedad de cortinas, poleas y sacos de arena. Esperaría la fortuna del destino arriba, pero primero necesitaba una dosis. Pensó una cita adecuada de la obra que estaba a punto de empezar mientras tranquilamente sacaba el maletín médico de debajo del abrigo. Que no turbe nuestros ánimos sueños pueriles, pues conciencia es palabra para uso de cobardes. Oculto y bien protegido en el suelo, detrás del trono sacó una correa de cuero y la apretó con fuerza en torno a su deformado bíceps. Llenó una jeringuilla de cristal con morfina, solo media dosis esta vez, solo lo suficiente para contener las náuseas. Sedgwick sabía que drogarse era un riesgo, pero ya no podía funcionar sin la morfina. Sintió que la droga fluía en sus venas. Solo tardó unos minutos en recuperar el control de su cuerpo. Una vez que sintió que sus piernas lo sostenían, empezó a escalar por las vigas, mientras en el escenario la guerra de las dos rosas se representaba con espadas de madera y sangre falsa azucarada. Sedgwick prepararía el terreno para la batalla verdaderamente sangrienta. Sacó sus armas de un compartimiento oculto en su abrigo. Las piezas estaban preparadas, el juego estaba en marcha.